Bueno, comenzamos. Amén. Bien, muy buenas tardes a todos. Hoy día nos corresponde un tema más de escatología bíblica, eh, en el cual el tema del día de hoy lo voy a compartir de inmediato. En el día de hoy vamos a hacer unas comparativas de pasajes bíblicos en las cuales tenemos las dos posiciones o postulados, como son la teología de la dispensación o la teología del pacto. Vamos a ir viendo ocho pasajes bíblicos que son los que más énfasis tienen en estos postulados. Les rogaría que también tengan a la mano la Biblia para ir también leyendo pasajes bíblicos para entenderlo, o sea, entenderlo bajo el punto de vista de las dos temáticas o dos teologías. ¿Qué hay que ver? Ahí sí. Bien. Entonces, vamos a partir por el primer pasaje bíblico que se encuentra en Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27. Es un pasaje, creo yo, del Antiguo Testamento, el más leído en cuanto a la escatología. Es el más que se exige, al que se da mano, al que se interpreta, al que se habla. Porque de estos temas, ¿cierto? De este pasaje bíblico, nacen lo que conocemos como las 70 semanas, que son eh, tema central o tema puntual de la escatología. Este pasaje eh, es fundamental en cualquier construcción escatológica, pues contiene la profecía de las 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Este es el centro bíblico. Ahora, cuando vamos a las teologías, cuando hablamos del dispensacionalismo, lo entiende eh, o entiende estas semanas como periodos literales de 7 años. Voy a ir haciendo cada capítulo, primero dispensación y después teología del pacto en cada pasaje para irlo, ¿cierto?, haciendo más ordenado. Entonces, esta teología dispensacionalista lo ve como 7 años literales. Las primeras 69 semanas para esta teología se cumplieron en la historia de Israel, culminando con la venida y muerte de Jesucristo, el Mesías. Sin embargo, entre la semana 69 y la 70, explican que habría un paréntesis profético correspondiente a la era de la iglesia, que obviamente no fue revelada en el Antiguo Testamento. Entonces, la última semana, la 69, la número 70, se relaciona con la gran tribulación, que va a ser, ¿cierto?, futura, en la cual el anticristo confirmará un pacto con muchos y en medio de la semana traerá desolación al templo reconstruido, donde esta visión enfatiza que un cumplimiento que está pendiente,
que es literal y también futuro, especialmente ligado al destino nacional de Israel. Si echamos mano al día de hoy, entre el 22, lunes, martes y miércoles, el día de hoy, se está celebrando el Año Nuevo israelita, judío, en los cuales ellos plantean que es el inicio de esta nueva semana 70, donde se ve, eh, digamos, esta semana 70 terminada la 69, en la cual van a ocurrir cambios importantes bajo la teología, que también se va a ver el pacto y que el pacto que se está llevando a cabo en Nueva York, haciendo los pactos del mundo. Hay todo algo moderno que también uno podría echar a investigar en el Internet. Por otro lado, este pasaje tan conocido de la semana 70 o 924, la teología del pacto suele interpretar las 70 semanas como un periodo continuo, sin paréntesis, sin intermedio. Y muchos de sus exponentes o representantes ven el cumplimiento completo desde que vino Cristo la primera vez, hizo su ministerio y la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Por Tito, el año 70 después de Cristo. Este pacto con muchos, dice el pasaje bíblico, este pacto con muchos sería la obra redentora de Cristo y la desolación final al templo correspondería al juicio ya divino sobre la incredulidad de su pueblo amado Israel. Por tanto, para esta perspectiva, esta visión, el pasaje no proyecta necesariamente algo futuro, hoy día, no. Eh, no es un evento escatológico nacional para Israel, sino que encuentra su centro simplemente en la obra de Cristo ya realizada. Eso lo interpreta la teología del pacto. Esto ya fue, ya no hay futuro. Entonces son más preteristas en su postulado. A diferencia, aquí, claro, aquí podemos ver en este pasaje puntual que hay una diferencia notoria, es muy marcada. Entonces, mientras el dispensacionalismo proyecta la última semana hacia el futuro como parte de la gran tribulación final, por su defecto, la teología del pacto la inserta en el pasado, viendo en ella una profecía cumplida, pero en la cruz y en el juicio histórico sobre Jerusalén. Así se interpretan estos dos postulados, este pasaje bíblico. Ustedes pueden ya ir notando diferencias, ¿cierto?, en ambos y también pueden ir investigando con más ahínco cada pasaje para también tener su posición teológica bíblica. Pasamos al segundo pasaje en cuestión, no cuestionado, sino que en cuestión, que se interpreta, que se usa, digamos, para ver las visiones. Como es Mateo 24, un capítulo completo que uno lo lee muchas veces en la vida y aún tiene mucho que decir. Es el discurso o las palabras de Jesús, ¿cierto?, del Monte de los Olivos. En este extenso discurso que plantea Jesús, responde a las preguntas de sus discípulos. Ahí está cierto con sus discípulos y él les está preguntando por qué ellos le dicen, oiga, ¿qué va a pasar al fin de los tiempos? ¿Qué va a ocurrir? Jesús, por favor, coméntanos qué va a pasar acerca de la destrucción del templo, también de su venida y también qué va a pasar acerca del fin del mundo. Sus discípulos le preguntan esto directamente, o sea, ya están preocupados de sus
de su venida pronta por la iglesia, por el mundo. Ya hay preguntas en aquel tiempo con Jesús, ya estaban las preguntas. Entonces, en este pasaje de Mateo, bueno, este entero capítulo de Mateo 24, el dispensacionalismo ve aquí una profecía de doble horizonte. Por un lado, eh, algunos elementos, como el mismo templo destruido en el año 70, se cumplieron, ¿cierto?, en ese mismo año 70 después de Cristo. Pero la mayor parte del discurso que dijo Jesús, su palabra, apunta hacia una gran tribulación futura, bajo este postulado, aún por cumplirse. Fue allí, pero vendrá otra por cumplirse. Las señales cósmicas. Aquí habla cosas que en aquel entonces, obviamente por la tecnología, por el teléfono, el internet, no eran cotidianos. Hablar de cosmos, hablar era como ver las estrellas, nada más. Si la Tierra era plana, redonda, cuadrada o un huevo. Entonces, las señales cósmicas, la abominación desoladora y la venida gloriosa del Hijo del Hombre se entienden en sentido literal y futuro. Además, muchos que postulan esta teología sostienen que este pasaje se centra en Israel, no en la iglesia. Y por ello el arrebatamiento no se menciona aquí, sino que se trata del regreso visible de Cristo después de la gran tribulación. Por su parte, la teología del pacto, eh, en gran parte del discurso que menciona Jesús, se interpreta en una clave, como dije antes, pasado, el postulado preterista, pasado. Es decir, esto fue cumplido en el siglo primero. La abominación desoladora sería la invasión romana y la destrucción de Jerusalén. El lenguaje cósmico se interpreta de manera simbólica. Ellos son muy simbólicos, los teologías del pacto. Es simbólico, reflejando la magnitud del juicio de Dios en términos proféticos. Entonces, la venida del Hijo del Hombre se entendería como la manifestación de la autoridad de Cristo en la historia, especialmente en el establecimiento del Evangelio y de la caída del sistema del antiguo pacto. Entonces, en esta lectura, el discurso no describe principalmente una futura tribulación literal, como lo postula el futurismo, eh, de 7 años, sino que para la teología del pacto, el juicio histórico y el triunfo de Cristo sobre el Israel incrédulo ya fue. Fue en el siglo primero cuando echó todo el templo destruido. En estas palabras se va interpretando estos pasajes con diferencias de postulados. Es bueno echarle, ¿cierto?, una vuelta a cada pasaje y irlo leyendo y lo entendiendo bajo las temáticas, ¿cierto?, que estamos estudiando. El tercer pasaje, que también es muy conocido pero a todo nivel, Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, donde este pasaje describe la esperanza de los creyentes respecto a los que han muerto en Cristo Jesús. El apóstol Pablo afirma que los muertos resucitarán primero y luego los creyentes vivos serán arrebatados. Y ahí usamos la palabra ya arrebatados por quinta vez en la Biblia. Arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor. Entonces, la teología de la dispensación, que también es pretribulacionista, ve aquí una referencia clara al arrebatamiento de la iglesia
cristiana, gentil mayormente. Un evento distinto y previo de la segunda venida visible de Cristo. El arrebatamiento, según su postulado, sería inminente. Esta palabra también es muy usada en el dispensacionalismo, inminente, o sea, eh, esa inminencia es sin señales, sin aviso, Él viene. Es inminente, es ya, sin señales previas. Y por supuesto marcaría el inicio de la última semana de Daniel, como vimos al principio, marcaría la semana 70, ¿cierto? Que da este paso a este postulado a la gran tribulación de 7 años. Este texto constituye uno de los pilares del sistema, pues sostiene la separación entre la iglesia y el destino de Israel. Por su parte, o por su otra parte, la teología del pacto, en contraste, no distingue el arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Para esta visión, el apóstol Pablo dice que está describiendo el único retorno glorioso de Cristo al final de los tiempos. El arrebatamiento sería el encuentro del pueblo de Dios con el Señor en su venida final, no antes, para acompañarle en su descenso y en el juicio. No hay dos fases, no hay dos segundas venidas separadas, ¿cierto?, entre sí, sino que una sola venida, una sola consumación de los eventos. Entonces, en contraste, aquí se centra en la unidad o dualidad del retorno de Jesucristo. Uno solo en la teología del pacto y dos eventos, dos sucesos o dos momentos distintos en la teología de la dispensación. Otro pasaje, vamos a ver otros pasajes que eh, dictan mucho de todo este postulado. Apocalipsis 20, el capítulo completo, más que este pasaje, ¿cierto? Eh, este capítulo describe el reinado de 1000 años en el cual Satanás es atado, los mártires reinan con Jesucristo en vivo y en directo, y finalmente se produce la última rebelión. El milenio es un tema muy contundente ya como palabra, como teología, como estudio. Es muy extenso porque hay que tomar muchas cosas, algunas que no es que sean falsas, pero son muy especulativas, entonces hay mucho que estudiar solamente del milenio. Entonces, este capítulo 20 de Apocalipsis, ¿cómo lo ve la teología de la dispensación? El dispensacionalismo premilenio entiende este texto literalmente, un reinado futuro de Jesucristo en la tierra por 1000 años, después de la segunda venida en gloria y majestad, ¿cierto? Visible a todo el mundo. Durante este periodo, Israel recibirá el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, en el cual habrá paz y justicia bajo el gobierno de Jesucristo. Este milenio es central en la esperanza escatológica de la teología de la dispensación. En su oposición, la teología del pacto, especialmente en su vertiente agustiniana, la amilenial o no milenio, entiende el milenio como una realidad presente ahora ya. O sea, hoy día estamos viviendo el milenio para la teología del pacto. Hoy día estamos en eso. Entonces,
lo ve como una realidad presente ahora ya. Estamos a partir del siglo I, hoy día estamos igual. Donde Satanás ya está atado en la cruz. Ya usted puede ir pensando si ya está atado, por qué oramos, por qué predicamos, etcétera. En el sentido de que no puede impedir la expansión del Evangelio, pero sabemos que no es así. Los santos reinan con Cristo ahora desde el cielo, ya, ahora ya. O sea, cuando muere la gente va al cielo y ya está, ¿cierto?, gobernando con Cristo. Eh, y el número 1000 para la teología del pacto se entiende también simbólicamente, indicando un periodo completo de tiempo y no necesariamente literal. El, el posmilenio, otra variante de, ¿cierto?, de la teología del pacto, es otra variante, está el posmilenio y también el amilenio. En la teología dispensacionalista está solamente el pre. En el teología del pacto hay dos, el pos y el a. El posmilenio, ¿cierto?, en esta variante de teología del pacto, el milenio interpreta o se interpreta como un periodo, una era futura de triunfo del Evangelio antes de la venida de Jesucristo. Pero igualmente, de igual manera, no como un reino literal terrestre de 1000 años. Son las diferencias que hay en la dispensación y teología del pacto en cuanto al milenio. Están muy marcados, usted ya puede tomar un cierto apunte de eso para entender las diferentes postulados o diferentes, que al final vamos a hablarlo, diferentes miradas. Otro pasaje bíblico, Jeremías 31 del 31 al 34, cuando habla del nuevo pacto. Dice el pasaje bíblico, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y en la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La teología de la dispensación o la teología futurista, eh, el texto menciona expresamente, dice, la casa de Israel y la casa de Judá. Para esta teología de la dispensación, esto no puede reinterpretarse de manera espiritual como la iglesia, donde el pacto tiene un carácter nacional, étnico o racial, ligado netamente al pueblo de Israel. El nuevo pacto para el dispensacionalismo se cumplirá plenamente en el reino milenial, cuando Israel, ¿cierto?, como nación, sea restaurada de manera espiritual y reconozca a Jesús como Mesías. Esa es la base, ¿cierto?, de dispensación, tomado fuertemente en Romanos capítulo 11, el 25 al 27. En ese tiempo se dará la transformación completa, donde la ley escrita en los corazones, un conocimiento universal de Dios en la nación y el perdón definitivo como una experiencia colectiva. Aunque el pacto pertenece a Israel, la iglesia, por supuesto, también disfruta de bendiciones espirituales derivadas de ese pacto o de ese periodo, como es el perdón de los pecados, el Espíritu Santo, el acceso a Dios y muchas cosas más que tenemos, ¿cierto?, como hijos del Señor. ¿Y esto en qué se basa mayormente? Lucas capítulo 22, versículo 20, Corintios 2, capítulo 3, versículo 6 y Hebreos capítulo 8 y capítulo 10, o todo ese párrafo completo, donde Lucas 22 dice que la sangre de Cristo es el nuevo pacto en mi sangre. Los creyentes son ministros de un nuevo pacto. Y Hebreos, la obra de Cristo, inaugura realidades
en el nuevo pacto. Por tanto, o sin embargo, esto no significa que la iglesia sustituya a Israel, sino que participa en las bendiciones porque está unida a Cristo, el mediador de este pacto. Por su parte, la teología del pacto dice otra cosa. No se ve como algo futuro milenial, sino que lo ve como una realidad inaugurada plenamente en Cristo, siglo I hasta el día de hoy. La iglesia como Israel guión espiritual o Israel de Dios, conforme Gálatas capítulo 6 16, es la verdadera receptora de las promesas. Hebreos 8, también lo usan ellos, aplica tanto en Jeremías 31 directamente a los creyentes en Cristo, interpretando que el nuevo pacto está vigente ahora en toda la cristiandad del mundo. El pacto mosaico queda abolido porque fue incapaz de salvar, ¿cierto?, a la muchedumbre, a la multitud. El nuevo pacto en Cristo es visto como una culminación de gracia que recorre toda la Biblia de pasaje a pasaje, desde Abraham hasta la cruz de Cristo, ¿cierto? Lo ve de esta manera. Entonces, este pacto es universal, no está restringido a Israel étnico, sino que está abierto a todos los creyentes. Y por último, en la teología del pacto, expresa que la iglesia ya experimenta lo que está en Jeremías 31. La ley en el corazón, por tanto, el Santo Espíritu obra en la regeneración. Y hay muchos pasajes que ahí, ¿cierto?, se pueden mencionar. La relación directa con Dios, en la cual ya no hay mediador, sacerdote, cura, lo que sea, entre Dios y uno, sino que está siempre Jesucristo. El perdón definitivo. En la cruz, ¿cierto? Cristo pagó el precio por todos. Y todo esto se considera ya presente en la vida actual del siglo I hasta el día de hoy de la iglesia. Entonces, no hay dos pueblos distintos, Israel e Iglesia, sino un solo pueblo bajo el mismo pacto, Israel físico, que fue la sombra, pero la realidad es la Iglesia de Jesucristo. Esto es este pasaje de Jeremías 31, eh, aplicándolo al nuevo pacto. Sigamos avanzando. Romanos capítulo 11. Este pasaje es muy contundente. Lo voy a intentar explicar un poquito más extenso, donde dice que todo Israel será salvo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que le ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Usted puede empezar a hacer hasta dibujitos con este pasaje, para dónde va la línea, y se va a dar cuenta también de algo muy interesante. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este pasaje es, pero el más contundente para hablar de todo este mundo escatológico, Israel y la iglesia. Este pasaje bíblico, la teología futurista de la dispensación, eh, lo mira de la siguiente manera. Dice que el apóstol Pablo
habla aquí de el Israel étnico, no de la iglesia. La iglesia ya está siendo salvada ahora, ¿cierto? Judíos en Cristo y también gentiles, pero el pasaje apunta a un evento futuro que involucra a Israel como nación, donde Israel, ¿cierto?, está endurecido en parte, porque aún hay judíos que se han convertido al cristianismo, y conozco a muchos, en Argentina hay muchos cristianos judíos. Israel se ha endurecido en parte. No todos, por supuesto, son remanentes, pero aquí es también algo temporal que puede durar hasta que la plenitud de los gentiles entre. Y ese entre, para ellos es el arrebatamiento, cuando entran ante los gentiles y después el pueblo judío. Alude al tiempo, como dije antes, de los gentiles en el plan de Dios, para que después Dios trabaje puntualmente con el pueblo de Israel, hasta que le reconozca como Mesías y como Señor. Esta frase que está aquí marcada, todo Israel será salvo, se entiende como un acto colectivo. Cuando el pueblo judío en su mayoría reconozca a Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Kyrios, como el Rey, al final de la gran tribulación, y tendrá que en algún momento reconocerlo, hasta el momento no lo ha hecho, en algún momento tendrá que reconocerlo, como dice Mateo, eh, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eh, Hay algunas promesas cumplidas a los patriarcas. Pablo, el apóstol Pablo, también fundamenta esta esperanza en los pactos irrevocables con Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Romanos 11, 28 al 29. Así, la salvación futura de Israel confirma la fidelidad de Dios a sus promesas nacionales. Y este mismo pasaje en relación al tema escatológico que estamos viendo, la escatología, hay o menciona o indica que este evento está ligado al regreso de Jesucristo, la gran tribulación y la instauración del reino milenial, donde Israel ocupará un rol central como nación restaurada de manera espiritual. Esto es lo que la teología de la dispensación toma de este pasaje de Romanos. Veamos cómo lo ve la teología del pacto. Esa palabra que sale, ¿cierto?, en el pasaje que dice que todo Israel, obviamente acá ellos toman el pasaje más cortito, todo Israel, no se limita al Israel étnico, sino que se interpreta en un sentido espiritual y ampliado. Es decir, el Israel de Dios, que incluye tanto judíos como gentiles de Cristo, eh, y en este marco no se espera una conversión nacional futura, no que todos los 50.000 millones de judíos se conviertan. No se espera una conversión nacional futura, sino la realidad presente de la iglesia, como que ya somos parte del pueblo judío. Cuando habla de la palabra el endurecimiento parcial, ellos lo ven de la siguiente manera. Se entiende como la incredulidad de la mayoría de los judíos en el tiempo del apóstol Pablo, pero no absoluto, porque siempre hay un remanente elegido por gracia. Cuando también hablan en este pasaje de la plenitud de los gentiles, ¿cierto? Aquí usé todo Israel, Israel es parcial endurecido, todo Israel, y ahora, ¿cierto? La plenitud de los gentiles se refiere al ingreso continuo de creyentes gentiles en el pueblo de Dios, hasta completar el número determinado por Dios para ser salvo.
Cuando también este pasaje habla de la salvación de todo Israel, se ve como el cumplimiento histórico en la iglesia, en la cual une judíos y gentiles bajo un mismo pacto en Cristo Jesús. Para ellos no hay distinción de dos pueblos o de dos formas, sino que es un solo rebaño con un mismo pastor. Y a su vez también usan este mismo pasaje del apóstol Pablo, Isaías 59, Isaías 27, para mostrar que el Redentor ya vino, o sea, Cristo ya vino, y que en él el pecado es quitado. Cuando vino Cristo, el pecado fue quitado, listo. Si me permiten usar una palabra reformada, se diría salvo siempre salvo. La aplicación es directa al pueblo de Dios actual, no a un futuro nacional étnico. Entonces, este pasaje se usa como apoyo a la idea de que la iglesia es cumplimiento del plan de Dios y no se espera un milenio terrenal, es solo lo simbólico y está ahora con restauración nacional de Israel, sino que la consumación final es la creación nueva de cuando Cristo murió en el siglo I hasta el final de los tiempos. Así ellos, ¿cierto?, lo ven. Vamos a otro pasaje, nos queda uno más. Amós capítulo 9, versículo 11 al 15, donde habla de la restauración del tabernáculo de David. Hoy día se habla mucho que Israel está esperando el nuevo templo para hacer sus holocaustos, ¿cierto? Ya ahí también sacamos nociones. Dice Amós capítulo 9, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado, para que posean el remanente de Edom y a todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice Jehová que hace esto. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. ¿Cómo lo mira la teología futurista este pasaje de la dispensación? ¿Cómo lo observa? Cuando habla del tabernáculo de David. Bueno, ellos lo igualan con la monarquía del rey David. El reino prometido a la descendencia de David, en 2 Samuel 7, se cumplirá cuando Cristo regrese y gobierne desde Jerusalén durante el milenio. Este tiempo restaurado de manera política y por supuesto geográfica o territorial en Israel. El pasaje menciona explícitamente la tierra. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. Y aquí ellos apelan que inclusive el año 1500 fueron desarraigados, un poco antes también, y después en el holocausto, siempre han sacado a Israel de su pueblo. Pero acá ellos, ¿cierto?, afirman, Israel nunca más será sacado de la tierra, nunca más será desarraigado, o sea, estarán ahí para siempre y de manera permanente. Esto se entiende como la restauración de Israel en su herencia en Canaán, en un reino de paz y por supuesto en un reino de justicia. Israel no solo será restaurado, sino que gobernará sobre todas las naciones conforme mismo este pasaje Amós 9:12. Esto se conecta con profecías con Isaías capítulo 2 y Zacarías 14, donde las naciones
vienen a Jerusalén a adorar al rey. En Hechos capítulo 15, versículos 16 y 17, Santiago también cita a Amós capítulo 9 para mostrar que la entrada de los gentiles en la iglesia no contradice la restauración futura de Israel. Santiago, en Hechos, ve una aplicación parcial ahora, la inclusión de los gentiles, ¿cierto? Pero el cumplimiento pleno y literal ocurrirá en el milenio. Amós 9, para la dispensacionista o futurista, es una de las bases del reinado davídico futuro de Jesucristo. Y esto, por supuesto, apunta a la restauración nacional de Israel y su rol central en el reino mesiánico. Por su parte, la teología del pacto, hablando, ¿cierto?, del pasaje bíblico, cuando menciona el tabernáculo de David, lo igualan con el reino mesiánico inaugurado en Cristo. La restauración no es política ni geográfica, sino que es espiritual. En Jesús se cumple la promesa del rey David, en Hechos capítulo 2, versículo 30, según la teología del pacto. Y también abogan a Santiago que en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 aplica también directamente a Amós 9 a la inclusión de los gentiles en la iglesia. El tabernáculo restaurado se entiende como la iglesia misma, compuesta por supuesto de judíos y de gentiles. El énfasis de la tierra prometida de Israel, ¿cierto? Se entiende como figura del nuevo cielo y nueva tierra, ¿cierto? Así lo ven ellos. Ven la figura de la tierra prometida como la figura del nuevo cielo y la nueva tierra, conforme Hebreos 11. No se espera un regreso nacional de Israel a Palestina, con implicancias políticas. Ellos no esperan eso. Se interpreta en sentido espiritual, donde la iglesia como el pueblo definitivo de Dios jamás será arrancado de su tierra, nunca más. La promesa de permanencia se cumple en la obra eterna de Cristo, no en fronteras geográficas, ni de montañas, ni geopolíticas. No hay para ellos un reino milenial político separado para Israel, no lo hay. Y finalmente, la restauración de David ya ocurre en Cristo en el siglo I y avanza con la iglesia en su misión hasta la culminación en la eternidad. Así es la mirada de la teología del pacto en Amós capítulo 9. Y el último pasaje, hay otros más complicados que son un poquito menos, pero estos 8 pasajes son los más contundentes en estas teologías de la dispensación y la teología del pacto. El último, Apocalipsis 7, 4 al 14, donde se habla de los 144.000 y la gran multitud. Dice, y oí el número de los sellados. O sea, si están sellados, conforme Gálatas, ya tienen el Espíritu Santo. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Cómo, cómo es la mirada futurista de la dispensación? Estos 144.000 judíos son literales, son personas, en vivo y en directo, de carne y hueso. El texto nombra explícitamente
de todas las tribus de los hijos de Israel. Para el dispensacionalismo, siempre me enreda la palabra, de la dispensación, no hay razón para hacerlo o espiritualizarlo o hacerlo muy emotivo, digamos. Son judíos étnicos, escogidos y sellados por Dios durante la gran tribulación. Así tal cual. Eh, por supuesto, si están sellados con las arras del Espíritu, o sea, poseen el Espíritu Santo. Y si lo tienen, ¿cierto? En esta gran tribulación, ellos son preservados de los juicios divinos para ser testigos de Jesucristo en ese tiempo de angustia que hace un símil cuando Jacob, ¿cierto? Se casó con Lea y después con Raquel. Hay algo ahí como entre medio, que también se puede dilucidar. Eh, este tiempo de angustia serán, estos judíos serán instrumento preciso, precioso, clave en la evangelización del mundo en aquel periodo, lo que produciría que esta gran multitud de gentiles que no creyeron, ¿cierto?, alcancen salvación por el mensaje, la predicación de los judíos en el último tiempo. El versículo 9 describe una multitud, dice, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Se identifica con Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación, un periodo puntual específico que está también mencionado, como nunca antes lo ha habido ni lo habrá. Representa a los creyentes, gentiles por supuesto, que se convierten y perseveran hasta la muerte durante ese periodo. Israel, o los 144.000, y gentiles, la gran multitud, son grupos distintos, aunque ambos forman parte de este plan de Dios. Esto mantiene la distinción entre Israel y la iglesia y lo central de Israel en el plan futuro de Dios. Eh, este pasaje de Apocalipsis 7 es fundamental en el esquema dispensacionalista de la gran tribulación. La iglesia ya fue arrebatada. Dios retoma su trato directo con Israel. Y las multitudes de gentiles creen en Cristo gracias al testimonio de los 144.000 judíos, e inclusive más adelante de los dos testigos, que también están sellados y que nadie podía tocar. ¿Cómo ve este pasaje la teología del pacto? Si hablamos de los 144.000, ellos también es solamente simbólico. El número se entiende como plenitud y perfección de 12 por 12 por 1000. Es algo simbólico que representa a todo el pueblo de Dios en la tierra y no a judíos étnicos como nación. Es paralelo de Apocalipsis capítulo 14, donde los 144.000 aparecen como los redimidos que siguen al Cordero, a Jesucristo. La referencia de las 12 tribus se interpreta de manera tipológica. Lo que hacen los de la dispensación, ellos también lo hacen. Por tanto, la tipología es válida a la hora de estudiar y hacer exégesis. También hace cierto la tipología. La iglesia es Israel, pero la manera espiritual conforme Gálatas capítulo 6, versículo 16. Así como en el Antiguo Testamento Israel
fue el pueblo de Dios, ahora la iglesia cumple ese rol en plenitud. Esa gran multitud, la iglesia triunfante en el cielo, representa a los creyentes de todas las épocas y naciones que ya están hoy día en gloria. Se contrasta con los 144.000 donde iglesias militantes en la tierra. Ambos grupos son en realidad el mismo pueblo visto desde dos perspectivas. En la tierra, los sellados y protegidos, y en el cielo, la multitud redimida que está adorando al Cordero de Dios. Y respecto de la gran tribulación, la teología del pacto, no restringe a 7 años futuros, sino que se entiende como el sufrimiento que enfrenta la iglesia a lo largo de toda la historia, ¿cierto? Donde ellos, algunos aplican que se va a intensificar al final. Ellos dicen que no hay distinción entre Israel y la iglesia. El pasaje que leímos enfatiza la preservación y victoria del pueblo de Dios en medio de la persecución. Es más que eso, más que un plan diferenciado para judíos y gentiles, es simplemente que es un pueblo, ¿cierto?, perseguido, unido entre sí. Concluyo con esto, haciendo una síntesis de todo lo que es estos pasajes bíblicos. En estos 8 pasajes bíblicos que hemos analizado muy en breve, se hace algo muy evidente que ustedes ya deben haber notado, que la diferencia no radica tanto en el texto mismo, de hecho usan casi los mismos pasajes bíblicos, sino que es la hermenéutica aplicada. Y es por eso que en la clase 1, 2 y 3 más o menos, yo les enseñaba la hermenéutica, a cómo se interpreta, para poder entender, ¿cierto?, los pasajes, ¿cierto?, como ustedes van a estudiarlo. Porque la hermenéutica, la exégesis que uno hace, es la que me va a dar contundencia a mi postulado, a mi posición bíblica teológica. Entonces, el dispensacionalismo privilegia una interpretación más literal, más histórica y más futurista. Hay 4 postulados, ¿cierto?, en la escatología, lo cual le permite distinguir con más claridad entre Israel y la Iglesia. Y por supuesto, proyectar un cumplimiento más detallado de las profecías en el futuro. Por su parte, la teología del pacto, en cambio, acentúa la unidad de la historia, historia redentora y el centro todo en Jesucristo, interpretando muchos de sus elementos apocalípticos, muchos en forma muy simbólica, muy espiritual o ya cumplida. Entonces, resumo el final. Ambos enfoques buscan honrar la autoridad bíblica, ambos, pero llegan a conclusiones muy distintas. Un futuro visible, literal, de juicios y reinados, o una visión más espiritualizada, unificada en la obra de Cristo, que ya fue realizada. Eso les quería hoy día compartir, mis amados hermanos. Adelante, Patricio. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ya, ok. Eh, ya, vamos a hacer preguntas. Si es que alguien tiene alguna consulta, si es que tiene alguna duda, o si no hay consultas, se puede asumir que está todo claro, todo entendieron. Perfecto, todo entendieron. Pastor, ¿puedes cerrar con una oración, por favor? sí, encantado. Y decirles que las siguientes clases
La tenemos el lunes 29, en la cual vamos a unificar todo lo que hemos aprendido, pero vamos a llevarla al sentido pastoral. Y ahí van a haber preguntas que yo voy a dar carta abierta para que respondamos muchas preguntas. Amén. Amén. Padre amado, Señor, muchas gracias te damos en esta noche por tu amor, por tu presencia, Señor. Dios mío, porque sabemos que en ti, Señor, hay confianza, hay amor y hay, Dios mío, paz y justicia, Señor. Señor, que podamos entender las cosas, Dios mío, tuyas, Señor, estos misterios tan importantes, Señor, que tú tienes para nosotros. Dios mío, nos vamos al descanso con tu bendición, del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dios le Amén. bendiga a todos. Amén.